Bueno, les grabo este videito para aquellos que por ahí quieran repasar estos tres ejercicios que hicimos en clase de vuelta. Acá se nos pedía, digamos, hacer un programita que le preguntara al usuario si era estudiante y de serlo se mostraba el mensaje, bueno, éxitos con el estudio y en caso contrario, éxitos igual. Fíjense que nosotros usamos una variable de tipo lógico para almacenar el valor de si es estudiante o no. Nos alcanza con una variable de tipo lógico, ¿sí? Una variable de tipo lógico, recuerden que puede almacenar uno de dos estados, ¿sí? Verdadero o falso. Y la realidad es que para tener la información de si una persona es estudiante o no, nos alcanza con un tipo de dato lógico, ¿sí? Porque podemos decir, bueno, si es estudiante es verdadero, entonces la persona es estudiante, y si es estudiante falso, entonces la persona no es estudiante. Otra de las cosas que les comentaba es de que a las variables de tipo lógico muchas veces se le suele anteponer la palabra es, ¿sí? Cuando estamos programando código en español, y cuando estamos en inglés se le pone is. Por ejemplo, no sé, acá sería en inglés sería is student, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque suena mejor, ¿sí? Por ejemplo, imaginen acá, imaginen no, vean cómo suena esto. Si yo lo leo, se lee muy natural, ¿sí? Si es estudiante, entonces escribir éxitos con el estudio, si no escribir éxitos igual. Eh, la realidad es que suena muy, muy natural, como si estuviera hablando realmente. Sí, la realidad es que alguien que lo escucha de afuera no se imagina, estoy leyendo un pseudocódigo, piensa que estoy hablando sí, en idioma español. ¿Sí? Eh, si yo nombrara la variable es estudiante de otra forma y la llamara, por ejemplo, estudiante simplemente, bueno, ya se leería distinto. Si estudiante, entonces escribir, ¿sí? Ahí suena más raro. Y aparte de otra cosa buena es que ya el hecho de que se llame es estudiante es como que ya te sugiere que es una variable de tipo lógico, porque algo es o no es, punto. Si ya tengo el prefijo es que o es o no es. Si dos posibles estados, lo cual sugiere una variable de tipo lógico y por eso me gusta a esas variables de tipo lógico nombrarlas de esa manera. Cada uno igual va a tener sus formas de codificación, va a llamar a las variables como quiera, así. Algunos por ahí en vez de llamarla así a la variable le va a poner, no sé, es estudiante con un guión bajo, no sé, u otro le va a poner simplemente estudiante, ¿sí? A cada uno con sus estilos. Yo acá les estoy mostrando el mío nomás. Bueno, entonces le pedimos al usuario, si le preguntamos, ¿sos estudiante? Si sos estudiante, le pedimos que ingrese un uno, ¿sí? Y en el caso que no sea estudiante, que ingrese un cero. ¿Por qué un uno le pedimos si es estudiante? Porque el uno hace referencia al valor lógico verdadero y el cero hace referencia al valor lógico falso. Eso fue algo que lo comentamos alguna vez en alguna clase, así a la pasada. Entonces, si el usuario ingresa un uno, la variable es estudiante va a tomar como valor verdadero. Con lo cual, podemos esperar que aparezca en pantalla éxitos con el estudio, ¿sí? Porque esta condición se va a estar cumpliendo. En el caso del usuario ingrese un cero, vamos a esperar entonces que aparezca este mensajito acá. Ay, no te puedo creer. Bueno, en cambio el otro código ya lo perdí por haber hecho un cambio, no debería haber hecho un cambio. Bueno, el otro código era... Teníamos que casos favorables como entero, casos posibles como entero, y definíamos una variable llamada promedio como real, ¿sí? Esto también les comentaba, si cuando uno hace operaciones, ¿sí? De suma, resta y multiplicación entre enteros, siempre obtiene un entero como resultado, pero en la división podemos llegar a obtener un número real, ¿sí? Un número con coma, ¿sí? Si hacemos 5 y 2, bueno, nos va a dar 2,5. En el resto de los casos, 5 por 2, 5 más 2 o 5 menos 2 nos va a dar siempre un entero, ¿sí? Bueno, vamos a pedir al usuario que nos ingrese casos favorables. Qué bárbaro, sabía, no tenía que tocar nada del código, así después lo podía recuperar. Pero bueno, ingrese casos posibles. Bien, ahora vamos a hacer el cálculo
Si vamos a ver promedio, promedio no, perdón, probabilidad. Probabilidad va a ser casos favorables sobre casos posibles. Vamos a decir, la probabilidad es este código lo vamos a poner ¿sí? Dentro de un sí. Vamos a decir lo siguiente: si casos posibles es distinto de 0, el distinto lo poníamos así con estas boquitas, una boquita hacia allá, otra hacia allá, pero todas juntas, es distinto de 0, entonces, y ahí le ponemos este código. En el caso contrario, le vamos a poner, escribir, casos posibles debe ser, no debe ser 0. ¿Sí? Entonces analizamos un poquitito este programa. Tenemos una calculadora de probabilidad. La probabilidad se define como el cociente entre casos favorables y casos posibles. ¿Qué es esto de casos favorables, casos posibles? Bueno, si por ejemplo le dijera, bueno, traten de acertar qué va a salir, ¿sí? al arrojar un dado. Bueno, ustedes seguro me digan un número entre el 1 y el 6. O sea, sus casos favorables son únicamente 1. ¿Sí? La cantidad de casos favorables que tienen ustedes es 1 porque hay solamente una cara de las 6 que tiene el dado que tiene el número que ustedes eligieron. Y los casos posibles serían cada uno de los 6 números que tiene el dado en cada una de sus caras. Entonces, si uno hace el cálculo de probabilidad, es como que la probabilidad te está diciendo, bueno, mira, tenés un caso favorable entre 6 posibles, ¿sí? Y eso se representa con un cociente, ¿sí? Se representa con una división, ¿sí? Haciendo la división entre casos favorables y casos posibles. Con lo cual, en el caso del dado, la probabilidad de que ustedes acierten el número que va a salir es 1 sobre 6, ¿sí? Un sexto. Si uno hace 1 sobre 6, 1 dividido 6 les da 0,16. Si esa es la probabilidad de acierto, ¿sí? Y si ustedes lo quisieran expresar con probabilidad porcentual, deberían multiplicar este resultado por 100. Entonces, el porcentaje ¿sí? de probabilidad que tienen ustedes de acertar el número que va a salir al tirar un dado es de un 16, casi un 17%. ¿Sí? Ese es el porcentaje de probabilidad que tienen ustedes de acertar el número que va a salir al arrojar un dado. En el caso de si arrojamos una moneda, yo digo, bueno, ¿qué va a salir? Ustedes van a decir, bueno, no sé, sale seca. El caso favorable de ustedes es que salga seca, ¿sí? Es un caso entre dos posibles, porque al arrojar una moneda puede salir seca, pero también puede salir cara, ¿sí? Entonces la probabilidad nos va a decir, bueno, mira, tenés como una chance entre dos, ¿sí? Un caso favorable entre dos posibles. Y eso se representa con la división 1 dividido 2. Nos da 0,5. Si esto lo expresáramos con un porcentaje, tendríamos que multiplicar este resultado por 100. Nos daría 50. Es decir, podríamos decir, bueno, mira, tenés un 50% de posibilidades de acertar la cara que va a salir al arrojar la moneda. Para que se den una idea, en los juegos de lotería, por ejemplo, King 6 y Telequino, los más populares, y creo que los más populares de acá, el King 6 hay aproximadamente, son 45 números posibles, o 46, si mal no recuerdo. Y se tienen que elegir 6 números. Bueno, si uno calcula todas las combinaciones posibles, o sea, todos los resultados posibles que pueden salir en el King 6, absolutamente todos, y los listara, se encontraría con que hay casi 10 millones, sí, son 9 millones y pico, casi 10 millones de combinaciones posibles, ¿sí? de resultados de King 6, todos distintos. En el caso del Telequino son 3.200.000 aproximadamente. ¿A qué voy con esto? Bueno, imaginémonos un ejemplo donde tenemos un dado que en lugar de tener 6 caras, es un dado que tiene 3.200.000 caras, ¿sí? Y cada una de esas caras tiene un número distinto. Y yo les digo a ustedes, bueno, elijan un número.
Elijan un número entre 1 y 3.200.000 y tiramos ese dado con 3.200.000 caras. ¿Acertarán o no acertarán? Bueno, las chances que tienen de acertar obviamente son muy bajas. De hecho, la probabilidad te dice de que, por ejemplo, en el caso del dado, de cada 6 lanzamientos que hagas, tenés como una chance de acertar. En el caso del dado de 3.200.000 caras, tendrías una chance de cada 3.200.000 lanzamientos. Y ni hablar del Guinea 6. El Guinea 6 se podría representar como un dado que tiene 9 millones o casi 10 millones de caras. Entonces, tendrías una chance de acertar, de ganar, de llevarte el pozo máximo cada 10 millones de lanzamientos que hagas de ese dado. Bastante complicado. Eh, Obviamente esto sí es un tema más de probabilidad que otra cosa, pero bueno, está bueno saber cómo calcular una probabilidad, cómo calcular un porcentaje. Porque, sí, somos programadores y muchas veces tenemos que hacer, de calcular el 10% de descuento, ¿sí? de alguna orden de compra, lo que sea. Tenemos que conocer estas cosas. Pero bueno, se los puse ahí y les hice esas comparaciones porque la verdad que es bastante interesante. Eh, Obviamente yo les digo, bueno, sí, tienen cada 6 lanzamientos del dado que hagan, sí van a acertar una vez. Si eso es lo que te dice la probabilidad, eh, lo que puede ocurrir es que por ahí haces 6 lanzamientos y no acertaste ninguna. Pero si vos continuás y haces muchos y muchos lanzamientos, se va a dar esa tendencia, como de que aproximadamente cada 6 lanzamientos una le vas a pegar. ¿Sí? Lo mismo con la moneda. La moneda tenés una chance entre 2 de acertar, ¿sí? De que salga cara o de que salga seca. Por ahí vos tiraste la moneda 5 veces y las 5 veces te salió seca y vos dijiste cara. Una mala suerte terrible. Pero si vos continuaras haciendo lanzamientos, no solamente 5, si hicieras 50, si hicieras 100 e incluso más, vas a ver que aproximadamente la tendencia se va a mantener en que la mitad de las veces fallaste y la mitad de las veces acertaste. Van a ser números dentro de todo parecidos. Bueno, esto fue una pequeña clase de probabilidad. Bueno, y vamos al último problema. Que el último problema... a ver si lo tengo. Por acá era. Pedir al usuario que elija entre cara o seca. Luego simular tirar una moneda e informar al usuario si acertó o no. Bueno, vamos a hacer eso. Vamos acá. Bien. Vamos a primero definir una variable donde vamos a guardar la elección que hizo el usuario, ¿sí? Le vamos a poner, no sé, elección de usuario. Y esa elección del usuario la vamos a definir con un tipo de dato lógico. En la elección de usuario es como que vamos a estar guardando, bueno, si es verdadero va a significar que el usuario eligió cara y si es falso va a significar que el usuario eligió seca, ¿sí? Vamos a darle ese sentido. Y después vamos a definir otra variable para guardar el valor que salió, ¿sí? Al arrojar la moneda. ¿Sí? Vamos a poner, sí, moneda. Vamos a poner salió seca. O salió cara. Salió cara como lógico. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a escribir un mensajito y vamos a pedir al usuario, bueno, perdón, escribir no, ya lo puse. Le vamos a pedir al usuario que diga, bueno, ¿qué quieres elegir? ¿Cara o seca? Bueno, ingresa 1 para cara e ingresa 0 para seca. ¿Sí? Vamos a leer. Vamos a poner elección usuario. Y en salió cara, ¿sí? Vamos a guardar, ¿sí? Espero que esto no les confunda. Vamos a guardar un valor, ¿sí? Aleatorio entre 0 y 1, ¿sí? Recuerden, el 0 se asocia al valor falso, el 1 se asocia al valor verdadero. Entonces, si me sale un 1, ¿por qué chilla?
No coinciden los tipos. Ah, ok, ok. No, no, no le gusta así. Bueno, vamos a ponerlo como entero. Ahí está. Y vamos a llamarlo, en vez de salió cara, vamos a llamarlo moneda. Ya está. Ahí está. Bueno. Entonces, en moneda vamos a guardar un número entre 0 y 1. ¿Sí? Va a ser un número al azar. ¿Sí? Si el número es 0, si el número que está en moneda es 0, entonces vamos a escribir salió seca. Si no, escribir salió cara. Sí, más o menos como para seguir acá al usuario le dijimos, bueno, pone un 1 para si querés decir que va a salir cara, o pone un 0 si pensás que va a salir seca. Entonces el 1 lo asociamos con cara y el 0 lo asociamos con seca. Como el 0 lo asociamos con seca, acá decimos, bueno, si salió un 0 al arrojar la moneda, vamos a escribir la palabra salió seca. Y en el caso de que haya salido un 1, vamos a decir salió cara, ¿sí? En caso de salga 1, esta condición no se cumple, entonces se ejecuta esta línea de código acá. Entonces lo siguiente debería ser ver si acertó o no el usuario. Sería cuestión de ver si la elección del usuario es coincidente con el valor que tenemos en moneda. Si es coincidente, acertó. De lo contrario, no acertó. No coinciden los tipos. Bueno, vamos a cambiar. Elección de usuario, vamos a ponerlo como entero. Ahí está. Ya está. Entonces en la elección de usuario vamos a guardar un 0 para un número 0, ¿sí? Y no lo vamos a tratar como si fuera un tipo de dato lógico que puede ser verdadero o falso, sino que acá lo vamos a tratar como si fuera números, ¿sí? Bueno, este ejemplo me quedó un poco medio accidentado, pero bueno. La cuestión es esta, ¿sí? Los tratamos como números enteros. Entonces, le pedimos al usuario que nos ingrese el numerito 1 si estima que va a salir cara cuando tiremos la moneda, o que nos ingrese un 0 si presiente que va a salir un seca cuando tiremos la moneda. En esta línea de código simulamos arrojar esa moneda y utilizamos la función aleatorio para que nos genere un número al azar comprendido entre 0 y 1. ¿Sí? Puede llegar a salir el 0 o puede llegar a salir el 1. Si nos sale el 0, vamos a indicarle al usuario salió seca. En el caso contrario le vamos a decir salió cara, porque es la única posibilidad, la otra posibilidad que queda y la única. Y posteriormente a eso vamos a preguntarnos si la elección que tuvo el usuario coincide con el valor que salió de la moneda. Si el usuario eligió 0 y en moneda tenemos 0, bueno, entonces quiere decir que acertó. Y si el usuario eligió 0 y moneda salió 1, bueno, no acertó. Bueno, espero que se haya entendido. Igualmente es un repaso. Así que nada, cualquier duda nos van consultando después. Bueno, un abrazo chicos, nos vemos la próxima clase.